Dios, danos la serenidad para aceptar aquello que no puede ser cambiado, el coraje para cambiar aquello que puede ser cambiado y la sabiduría para diferenciar el uno del otro. También una brújula que vive en videos, la mayoría de las personas componen en esta comunicación. Los personajes representados en cuerpos claves para un sentido, ¿no? Es decir, no se olvida la posible disposición como que los fallados la población cautiva están distraída mientras cantan. Programación predictiva, el corredor del laberinto, parte 6. En la quinta parte hablamos de las consecuencias a largo plazo que dejó la catástrofe planetaria, ya sea la caída de la mítica Atlántica, si queremos irnos por ese lado, que destruyó la atmósfera en varios mitos, o incluso varios especulan de que destruyó esa atmósfera, o que luego hubo una desertificación agresiva en el cinturón de Sahara, hacia que no se especula o no se dice muy bien qué dio origen a eso, donde los ambientes agrestes resultantes introdujeron a sociedades violentas y explotadoras. Aunque podríamos argumentar bajo el principio de mentalismo que fue a la inversa, que esa sociedad violenta y explotadora fue una especie de introducción del virus mental que se ve reflejado en el mundo, por lo menos en la versión física. En el corredor del laberinto podríamos interpretar la plaga del resplandor como esa decadencia moral, espiritual y genética, tanto de la humanidad más vieja como la más joven. Y este fotograma que estamos viendo acá es lo que decía en la segunda parte, es que me pareció muy interesante, el hombre vegetal. Esos están en las catacumbas o los subterráneos de lo que solía ser San Francisco, Los Ángeles, donde empiezan a echar raíces, pero aún así están como un estado latente. De hecho, en esa escena se ve donde agarran una rata y se la empiezan a comer, a pesar de que parece que están enraizados. Y antes de continuar al siguiente tema, como a veces he mencionado en diferentes presentaciones con respecto a los temas que estamos discutiendo, estamos estudiando, que de vez en cuando surgen a la luz ciertas noticias, ciertos documentales, ciertos personajes que hablan de esos temas un poco más oscuros o incluso nefarios. Hoy estaba viendo una presentación de Max Igan, los videos que él usualmente hace de ir hablando y explicando cosas. Mencionó de que la idea del rejuvenecimiento gracias a la sangre de los jóvenes, que esa idea, con esa noticia surgió a la luz. Encontré que había una empresa que vendía el tratamiento de ambrosía aparente en la televisión norteamericana, el canal de CBS, aparentemente luego después de salir esa noticia, el FDA, que es como la agencia federal de administración de drogas o de fármacos, sale diciendo no, eso no es recomendado, no es bueno para su salud. No obstante, indagué un poquillo más y me encontré un TED Talk dado en el 2015 por este tecnócrata. Entonces la idea de rejuvenecer o utilizar la sangre como rejuvenecimiento de vez en cuando sale a la luz, por decir, en la cultura de medios masivos, y lo que siento yo es como que tiran esa idea a ver cómo reacciona el inconsciente colectivo o las masas en general. Es rechazado, es ignorado, es aceptado de manera inconsciente. Recuerde que esa es la revelación del método. Si usted le dice a alguien que le voy a pegar y esa persona no se lo toma en serio o no hace nada para defenderse, para algunas escuelas o para algunos agentes o para algunas personas eso significaría que está condonando que le dé una cachetada o un golpe, y si se lo pega y no se defiende, bueno, es que es medio tarado, medio bruto. Entonces más o menos es la analogía que puedo pensar de esta revelación del método. Si decimos que hacemos algo, ya sea mediante ficción, que es lo que nosotros usualmente tratamos, o noticias o reportes o reportajes, y no se hace nada, no se dice nada, bueno, entonces será eso como un acierto, como una aceptación de que podemos continuarlo. Y la idea no es tanto descubrirlo, sino simplemente continuar con la industria. Pero bueno, voy a poner un par de segundos, espero que YouTube no me
no me castigue, que siempre que pongo un video así me castiga. Y trataré de dejar el link en la descripción para que usted lo pueda ver más completo, para que vea que no es paja. So, but we wanted to take this one step further, one step closer to potentially being relevant to humans. I'm showing you now as unpublished studies where we used human plasma, young human plasma, and as a control saline, and injected it into old mice and asked, can we again rejuvenate these old mice? Can we make them smarter? In stark contrast, this mouse here is a sibling. It has the same age, but it was treated with young human plasma for 3 weeks with small injections every 3 days. And as you noticed, it almost looks around, where am I? And then walks straight to that hole and escapes. So it could remember where that hole was. And it also suggests that there is something not only in young mouse plasma, but in young human plasma that has the capacity to help this old brain. So to summarize, we find the old mouse and its brain in particular are malleable. They're not set in stone. We can actually change them. They can be rejuvenated. Young blood factors can reverse aging, and what I didn't show you, in this model, the young mouse actually suffers from exposure to the old. So there's old blood factors that can accelerate aging. Muy bien, entonces ya ahora vamos a cambiar un poco el tema. Más que todo, creo que nos atañe más a lo que tenemos o lo que estamos trabajando a lo largo de presentaciones, que es el hecho de la gente que cree que siguiendo órdenes o ser complacientes con el amo, con el Estado, con el gobierno, es una persona de bien, una persona social y que se cree que es buena, pero en realidad no, es todo lo contrario. O sea, es esta especie de falsa creencia o virus mental o aberración mental que nos han introducido desde que estamos en la escuela, incluso nuestros propios padres, podríamos decirlo. Eso es lo que estamos ya empezando a enfocarnos en esta presentación, por lo menos esta parte de la presentación, que si notamos es un tema muy fuerte, porque utilizando el tema recordamos que el grupo de Eva, que Eva representa esta Deep State junto con Janssen, que sí trabajan para Wicked, pero Wicked es tan solamente un departamento, una compartimentación de la organización más grande que no sabemos siquiera cómo se llama. Este grupo de personas no solo condenó a la especie entera, porque básicamente lo que decía Mary, a ellos no les importa condenar una generación entera con tal de encontrar la disque cura, sino que el planeta mismo está sufriendo. Y si recordamos la parte anterior que hablamos de la lanza de Lug, donde se propiciaba estos incendios, esta destrucción en teoría por el sol. Y con esto me refiero a lo que el grupo de Wicked, el grupo de Eva, no solamente están alimentándose de la especie, por ejemplo, de los más jóvenes, sino que está condenando el planeta mismo. Está, con tal de conseguir sus objetivos, son capaces de quemar el planeta entero. Y a pesar de ver las consecuencias de lo que han hecho, en general nuestra especie humana no ha aprendido, sigue resbalándose en la misma cáscara de banano. Al igual que nuestra sociedad, Eva tiene a su servicio un gran ejército de muertos espirituales o mercenarios. Esto es clave, eso ya lo estudiamos con la presentación anterior de Mark Passio, el culto del mal supremo, que la pude traducir el febrero pasado, donde Eva no se va a manchar las manos con sangre o incluso va a tomar un rifle y va a empezar a disparar. No, ella da órdenes y otro tontín sigue esas órdenes y hace el trabajo sucio pensando que está haciendo un bien cuando ni siquiera ha hecho introspección de analizar las consecuencias de lo que está haciendo. Estas son las fuerzas armadas de nuestro planeta, estas son las fuerzas policíacas. Nos gustaría pensar de que están ahí para protegernos, pero en realidad están ahí para proteger la propiedad del amo. Y si resulta que la propiedad del amo, los intereses de la propiedad del amo son iguales a los nuestros, podría parecer que nos están defendiendo. Justo en el momento en que ambos, los intereses nuestros y los del amo,
van en contra, obviamente nosotros llevamos las de perder. Todo, nada, la especie, el individuo, nada, la especie es todo, como resumía Nietzsche en su Gaia Ciencia. Ese es el problema que sufre nuestro planeta. No que haya tantos psicópatas que se creen amos o dueños o dioses de esta plantación, sino el séquito que sigue al pie de la letra sus órdenes, sin ni siquiera notar de que está destruyendo el planeta de su propia especie, esclavizando su propia especie. Porque al final del día, estos son los que reciben el mayor embate del karma. Son los que hacen el trabajo sucio de sus amos. Tal vez el karma no acciona por ejemplo, de aquí a 5 años, sino se verá tal vez al final de su vida. O lo que he notado, digamos, en mi propia experiencia, que a veces el karma no le llega a usted directamente, sino que puede pasar las generaciones así a las generaciones siguientes, a sus hijos, sus nietos. Son los que van a sufrir los embates del karma. Usted personalmente puede recibirlos, ya sea en esta o en otra vida, pero a veces el peor karma que le puede llegar no es a usted mismo, sino a sus seres queridos o los seres que están relacionados con usted. Ahora bien, nuestro texto nos da una pista con el tipo de individuo que estamos lidiando con estos seguidores de órdenes, y siempre me pareció muy, muy fuerte, muy importante, muy relevante la iconografía del uniforme en nuestro texto. Vemos que sus cascos carecen de rostro, ojos u oídos, y uno se preguntará cómo pueden moverse, cómo pueden tener operaciones tácticas sin siquiera tener la cara vista. En realidad parece que los guías, este ojo mecánico que vemos al lado derecho del cráneo, que es estas lucecitas rojas, parece que esos son los del ojo mecánico. Esotéricamente eso nos describe que no son tanto ciegos de sus ojos físicos, sino más una alusión o una analogía, que su ojo interno o espiritual son ciegos del ojo interno o el espiritual. Es decir, su glándula pineal está marchita e inactiva. Recordemos que la glándula pineal es una glándula muy importante que a veces nos permite percibir cosas que todavía no la podemos ver con nuestros ojos físicos, pero existen, es una realidad objetiva. Lo que pasa es que a lo largo de los años nos han ido calcificándola y tal vez vamos perdiendo la habilidad para percibir, pero hay maneras de descalcificarla y ejercitarla. De eso sí podemos dar, de eso sí puedo decir que es posible. Otra cosa muy importante: cuando usted sigue órdenes o renuncia a su libre albedrío o a su brújula moral, físicamente en el cerebro eso puede decir como un neocórtex donde no se disparan las neuronas, está apagado literalmente. Porque cuando usted hace un electrocardiograma, un encefalograma mejor dicho, las zonas del cerebro que están trabajando se ven se disparan como fuego, o como luces, o como llamaradas, donde están funcionando los centros nerviosos más avanzados, por lo que usualmente se define el ser humano, el neocórtex, esta capita que está por encima arrugada. Cuando una persona lleva mucho tiempo con altas dosis de adrenalina, esas físicamente existen, pero no están funcionando. Y si recordemos que nuestro cerebro es neuroplástico, por así decirlo, podemos reentrenar o empezar a hacer funcionar otras partes del cerebro que usualmente no podemos entrenarnos a nosotros mismos para que partes del cerebro empiecen a funcionar. También, que eso es lo que habla básicamente Bruce Lipton, que no he entrado muy en detalle, pero la neurociencia o epigenética, donde nosotros mismos nos programamos inconscientemente. También sucede lo contrario, donde apagan ciertas zonas del cerebro. Por eso dice que el neocórtex está apagado. Es decir, su centro nervioso central solo funciona en los centros nerviosos más primitivos. Y recordemos que la naturaleza no reinventa nada de cero, sino va construyendo sobre versiones anteriores. Para eso tenemos el complejo R, el complejo reptiliano, que se dice, que son las zonas, los centros nerviosos o las estructuras nerviosas
que se desarrolló en los vertebrados como los peces, más tarde los anfibios y los reptiles, donde la respuesta en general o de manera general podemos describir que tienen dos tipos de reacciones ante el mundo, ante los estímulos. Puedo comérmelo, puedo ganar, o resulta que la otra entidad, el otro animalillo es más grande, debo correr, o ataco o huyo. Ese tipo de respuestas. Luego llegó las aves y los mamíferos, particularmente con el centro límbico, si no me equivoco, va a corroborarlo, donde empiezan a aparecer las emociones. Y si usted tiene una vez una mascota, no tendrá emociones totalmente humanas, pero es bastante animada, bastante irracional, bastante emotivo. Por ejemplo, un perrito, incluso un gatillo, tienen su propia personalidad, sus propias emociones. Está alegre, está feliz, tiene hambre, se siente aburrido, triste. Ese tipo de cosas surgen ya en los animales un poco más complejos, como los mamíferos. Luego viene la capa más que es el neocórtex, que nosotros los humanos compartimos con ciertos cetáceos y ciertos simios antropomorfos. Solo que a nosotros se nos ha super evolucionado, que lo mencioné en presentaciones anteriores, particularmente el libro el principio del fin. Está en mi biblioteca, se lo recomiendo, sobre la tesis que adelanta este señor de por qué nos volvimos esta especie extraña y mutante con un cerebro demasiado grande para un cuerpito un medio bestial. Entonces toda esta larga explicación es que, digamos, en una especie de degeneración, que lo que hemos ido hablando en esta presentación es reducir o dejar de hacer que funcione los centros nerviosos más evolucionados, el sistema límbico, el neocórtex, que básicamente nos dice las emociones, si estamos haciendo algo que nos dice que está mal o está bien, o nos permite hacer un análisis a largo plazo de nuestras acciones. Y para eso necesitamos un cerebro funcional. Pero si solo seguimos órdenes, sí señor, lo que se hace señor, tus deseos son órdenes, estamos renunciando, estamos dejando de utilizar esos sectores. Entonces se vuelve apagado nuestro cerebro, la luz en su cabeza es apagada. El Cristo fue crucificado en el Gólgota, que es la forma más esotérica que existe, esta analogía de Jesús crucificado en el Gólgota. Gólgota es un nombre para el cráneo, la cabeza. También se le dice el monte Calvario, porque es la calva, el cráneo. Eso es la luz interna. Y no necesariamente la luz. Es un símbolo muy complejo. No solamente estamos hablando de la luz del neocórtex, los centros nerviosos de los mamíferos, de lo que nos dicen las emociones. Incluso ahí está, como dije, la glándula pineal, que muchos especulan que es la conexión con nuestra alma. Y también, si usted analiza un poco más la tradición oriental, ahí tenemos el chakra superior, el chakra de la sabiduría. Ahorita no me acuerdo cuántos pétalos tiene el teoría de ese chakra, pero lo que dice esa teoría es que esa es la conexión con nuestro Atman, con nuestro espíritu, con el ser. Entonces por eso es tan importante, y por eso dice que el Cristo fue crucificado. Más que todo, el Cristo es nuestra naturaleza superior, nuestro ser superior, nuestro Atman. Por eso dice que al no haber luz hay tinieblas, o otro símbolo de tinieblas es la ignorancia, representado por este casco negro que tienen los soldados. Literalmente han crucificado al Cristo en el Gólgota. Estos son enajenados, y lo único que los guía es el ojo mecánico de falsas creencias o virus mentales ahí puesto por su amo. Conforme avanza el segundo acto, Thomas se introduce con sus amigos, o por ejemplo con ese éxodo de amigos, se introdujo más en este planeta desolado y luchó por encontrar esa leyenda urbana de que había unos rebeldes en las montañas. Esto me pareció curioso porque cuando uno lee los mitos del diluvio universal, hubo unos que tomaron el arca y otros que se refugiaron en las altas montañas. Incluso en el mito de Noé, el arca quedó en el Ararat, en el monte Ararat. Entonces las montañas siempre están como donde están los últimos refugiados, donde están los últimos despiertos, los últimos rebeldes. En ese punto encontramos a la rebelde de Mary,
que era esta científica que trabajaba para Wicked, pero activó su conciencia y empezó a trabajar para los rebeldes junto con Vinny, y utilizó la sangre de Thomas para curar a Brenda, que había sido mordida durante su escape de los catacumbos, de la sección subterránea donde estaban aquellos seres enraizados. Y recordemos, en la cuarta parte, como dije, aprendimos que hay ciertas escuelas que consideran la sangre como la piedra filosofal, particularmente la sangre de los preadolescentes. Así lo voy a poner de lo más explícito que me atrevo ahorita. En nuestro texto funciona de igual manera. El personaje de Teresa se vuelve muy interesante, pero no de la manera, por así decirlo, positiva. Especialmente eso es inquietante porque ella nos está representando una gran parte de la población de nuestra sociedad cautiva. Es decir, carecen de una brújula moral, de ese centro límbico que hablábamos de. Aquí es donde nuestro personaje Teresa se vuelve muy muy interesante, especialmente porque ella representa una gran parte de nuestra población cautiva. Es decir, ella carece de una brújula moral. Incluso puedo decir que carece de sabiduría. Ella, a pesar de que tiene un sistema límbico que ya verifiqué es más o menos la diferencia que tiene sustancial con los mamíferos con el resto de peces y reptiles y anfibios, ella siente que está haciendo el bien, pero realmente está perdida. Literalmente no sabe que es un derecho innato y cuando lo está violentando. Y ella puede representar en sí esta humanidad más joven que vive en ignorancia. No sabe ni quién es, ni dónde venía, ni a dónde viene. Y de hecho, al final, toda su personalidad es el servicio de esta misión por encontrar la cura, porque sentía que iba más o menos rescatar a su mamá que había muerto por la infección. Pero sus objetivos son los mismos de Wicked, o mejor dicho, los objetivos de Wicked fueron implantados en ella. Y como hemos ido explicando, si queremos hacer un bien, hacer un mal no lo justifica. Salvar al gran colectivo no justifica la destrucción de los derechos innatos individuales o incluso la libertad, que es esta escena que estamos hablando, donde ella literalmente estaba convenciendo a Minho de que el fin justificaba los medios, de que lo que estaba haciendo era bueno para todos. Y el pobre Minho se estaba volviendo loco, no sabía cuál era la realidad de la fantasía. Entonces esta idea de que ella estaba haciendo el bien está completamente perdida, es errónea. Y aquí ya lo vemos donde ella regresa a la gran urbe al mismo tiempo, y no solamente eso, sino que formó parte de los científicos tecnocráticos que buscaba esta cura al resplandor. Y podemos decir, incluso especular viendo las acciones de Wicked, que la cura no iba a ser para todos, sino para unos cuantos o aquellos que pudieran pagarlo. Entonces no se trata tanto una cura de la plaga, sino una diferencia potencial entre los que lo tienen y los que no, los que pueden pagarlo y los que no. En sí ella representa de nuevo es nuestra población, porque ella tiene intenciones, son buenas intenciones. Y esto lo hemos visto ya hace muy poco, hace 4 años, durante la falsemia, que millones de tontines querían o les decía al gobierno que vamos a salvar a su familia, vamos a salvar a los viejitos, pobrecitos. O esta falsa idea de seguridad, de certeza. Pero recordemos que la vida es un riesgo, no hay ninguna seguridad. Puede que mañana me quede sin casa, me quede sin trabajo, vaya por la calle y tenga un accidente. La vida es un riesgo. La única certeza es de nuestros derechos innatos, de la que existe una moral objetiva en la realidad y que nos vamos a morir. Pero todo lo demás es una manera de aprender y resolver problemas. Esa es la idea de venir a este plano físico. Así que tratar de renunciar a todo lo demás o violentar los derechos o incluso mandar a otros a violentar los derechos con esa falsa idea de seguridad, sensación de seguridad. Eso, a largo o medio o corto plazo se cae. Puede que se sientan bien, que se engañen a sí mismos de que van a destruir la libertad o la misma sociedad,
con tal de salvar vidas, por eso digo que Teresa representa ese gran aspecto de la sociedad, que todos de alguna manera u otra sufrimos de manera superficial o a manera mucho más profunda. Gente que perdió su trabajo. Un día estaba viendo un video en Odyssey de que en Argentina desaparecían gente que rompían en teoría la cuarentena. Ahí pasa que no tengo ahorita el canal propiamente, pero daba con nombre y apellido la gente que se perdía porque no seguía en cuarentena. Al igual que Teresa, todas estas personas que querían salvar el mundo, sometiéndose a las directrices del amo, querían salvar el mundo, pero al mismo tiempo llamaban a la policía cuando familias o amigos se reunían, o incluso no mantenían el distanciamiento social. Y esto podríamos decir lo que son satanistas de facto o de hecho. Pasa que la gente tiene esa idea de que el satanismo es adorar al cachudo, como se dice popularmente. En realidad es simplemente adorar a aquellos que se alzan como dioses sobre la tierra, que creen que son dioses de la tierra, diciendo quién o no tiene derechos. Eso es realmente la definición del satanismo. No estas cosas extrañas, estas cosas hollywoodenses que nos dicen. Y si no podemos ver, realmente el satanismo en práctica es el gobierno. Teresa sentía que actuaba de buena manera también, al igual que este montón de tontines con sus máscaras y sus geles tóxicos. Sin embargo, uno no piensa con las emociones. Eso es una falacia, podemos recibirlo de esa manera. Ella creía que estaba haciendo el bien, pero carecía del discernimiento o brújula moral para actuar con sabiduría. O sea, no tenía el conocimiento o ignoraba el conocimiento para saber cómo actuar con sabiduría. En el momento que se violentan los derechos individuales innatos por un concepto colectivista como el bien común o la nación o la revolución o la raza, lo que sea, se está actuando de manera inmoral. Usted no puede romper algo, y ese es el dicho popular de que para hacer un omelette hay que quebrar ciertos huevos, hay que sacrificar a unos cuantos millones de campesinos, unos cuantos millones de tal clase, de tal pueblo, de tal etnia. Es este mismo concepto que les encanta a los dictadores, a los ingenieros sociales. Por ejemplo, durante el 2020 estos mismos decían que era aceptable destruir la economía y la clase media para salvarnos del virus mágico, mientras daban rienda suelta a la inyección de capital inflacionario. Que de hecho esta crisis, esta inflación que estamos viendo ahorita, es el resultado de todos esos cheques o ayudas que nos daban para mantenernos encerrados y contentos. Más tarde estos mismos justificarían la experimentación genética inyectable a gran escala por una falsa sensación de pertenencia y seguridad. Y se acordará todos esos videos que salían en televisión, la gente bailando diciendo vaya a vacunarse, o aquí en Costa Rica a veces les daban helados gratis por presentar su carnet de vacuna. Bro, es como querer pertenecer a ese colectivo, buscar una especie de familia que en realidad se vuelve un culto, que es de ahí surgen los cultos, esa sensación de que queremos pertenecer a una verdadera familia con la que compartimos nuestro culto, nuestras creencias, que es el culto al Estado. Y Teresa igualmente sacrificó a sus amigos con tal de en teoría encontrar la cura. ¿Y cuál es el dicho? Wicked es bueno. Como vimos en ese pequeño video, el tercer filme nos introduce el último bastión de la tecnocracia. En esta se nos presenta a Teresa, como hablamos, completamente alienada, absorbida por la tecnocracia. Sí, dejó de ser una niña y se convirtió en esta científica, en esta tecnócrata que deseaba encontrar la cura a toda costa, a costas principalmente del pobre Minho. Particularmente se lo metía a esa tortura de realidad virtual diaria. Y Teresa estaba plenamente consciente de esto y ayudaba con ese experimento. Thomas, junto con Frypan, Brenda y Newt y Jorge, decidieron rescatar a Minho. En este acto se nos introduce la adultez de los personajes.
porque básicamente descubrieron dónde estaba, qué estaba pasando, y ya entendiendo qué estaba pasando, tener el conocimiento variado, decidieron actuar en base a sus principios. Estaban actuando, podemos decir que adquirieron verdadera sabiduría, porque estaban rescatando su propio pueblo. Y en cierto punto llegaron a las afueras de este sigurato, de esta ciudad-estado, esta tecnocracia. Y aquí estamos viendo, esta escena me impactó mucho, porque estamos viendo esta gran muralla. Tiene armas automatizadas para dejar entrar o no. Y por lo que me acuerdo del filme, por un momento dado se dejaba introducir a los refugiados y un momento otro se le cortó. Ya no podían entrar, que por esta gente estaba esperando afuera. Y aquí a ciertos aspectos, como siento yo que el filme se vuelve no tanto tan esotérico, psicológico, sino se vuelve un poco más de literalmente programación predictiva. Y nos introdujo a la agenda de estos globalistas, estos ingenieros sociales, esa agenda que ellos desean cumplir. Como dije, esta ciudad era el último centro donde todos iban a pedir refugio. Pero ya para ese instante ya las murallas habían sido cerradas completamente, no se podía entrar. Bueno, había maneras de entrar, pero es otra historia con Gali. Por ende, había muchas personas, miles de personas esperando afuera, pero estaban impacientes, los aires estaban efervescentes, por así decirlo. Donde hemos visto murallas fronterizas para detener migrantes. No se me ocurre ningún nombre. Pues bien, para esta película propiamente fue lanzada en 2018. Para ese mismo año, el payasito de Trump ya había empezado a construir la muralla que él iba a cobrar a México para detener a los migrantes. Esta muralla se mantuvo en construcción hasta que llegó la nueva administración de Biden, que la detuvo en el 2021. Y lo que usualmente usan los medios masivos, incluso los alternativos, es como esta manera de manipularlo usted emocionalmente, de sentirse mal. Y sí, obviamente las personas que van ahí están sufriendo, pues están pasando penurias, quién sabe cuántas cosas les han robado, cuántas cosas han perdido a lo largo del camino, cuántos familiares podrán haber perdido, cuántas cosas nefastas hicieron para llegar ahí, cuántas cosas se robaron. Y uno sí le puede dar lástima de que, porque aquí en Costa Rica también pasa mucho de esos migrantes, algunos se quedan, otros siguen, y uno ve que no viven de lo más bien probablemente. El problema es que realmente la tecnocracia o el gobierno mundial realmente no les interesa, no los quiere ni tampoco los odia, simplemente los usa como peones, como carne de cañón, de hecho, como una fuerza de desestabilización. Eso se volverá relevante más adelante. Además, otra cosa importante, recordemos que Estados Unidos literalmente está hecho por migrantes, incluso los navajos y todos estos pueblos amerindios en cierto momento llegaron como migrantes y se establecieron y duraron miles de años ahí. Lo mismo pasó con los europeos, con los chinos, todos eran migrantes y venían a trabajar. De hecho, se volvió una civilización pujante industrial, con una economía muy fuerte, que Europa envidiaba. Fue un interesante experimento. Pero esta migración que estamos viendo ahorita no es la misma. No es del tipo orgánico. Más parece, por lo menos tiene, para mi análisis, tiene esa firma de que alguien está orquestando esto. Por ejemplo, este mapa que estamos viendo ahorita es el mapa que distribuye organizaciones no gubernamentales, que tiene que haber usted leído esa noticia como Médicos Sin Fronteras y la Cruz Roja, que da mapas de los centros donde los pueden recibir, donde les pueden dar cobijo, alimentación, servicios médicos. Y aquí incluso en México se ve que tienen estas son las líneas de tren que los puede llevar de un lugar a otro. Entonces como vemos, no solamente la idea muy buena de ayudarles, sino de hecho hay un planeamiento, hay un objetivo, hay una organización que está fomentando o ayudando a esta migración. Ya no son aquellos coyotes, aquellos narcos. Sí, todavía trabajan, pero
hay algo, una organización mucho más grande que los simples coyotes en este caso. De nuevo, esta migración no tiene la firma de lo que solía ser antes, porque incluso aquí ha habido las caravanas de Centroamérica donde hay helicópteros, donde hay cámaras filmando en donde inician las caravanas. Y eso me pareció muy extraño, porque siempre los migrantes quieren entrar, le dicen los tales mojados, que entran de secreto, donde ojalá la migra no los agarre, pero esos tienen cobertura televisiva. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, y otro tipo de migrantes que está llegando no viene a trabajar a Estados Unidos, sino viene con una mentalidad completamente diferente. En realidad es una misión de conquista y colonización. Y si no me cree, veamos a este carajo que vamos a ver ahorita. Mi gente, he pensado invadir una casa en United States, ya que me enteré que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla. ¿Capichi? Muchachos, aquí en United States también se aplica la de invasión de terreno. Y creo que ese será mi próximo negocio. Invadir casas abandonadas. Ya que me he buscado unos códigos con mis amigos africanos. Y me dijeron que ya llevan como 7 casas expropiadas. Y como dice el dicho, papi, hay que buscar la vuelta. Y la vuelta ahorita mismo es invadir casas, ya que nos encontramos en situación de calle y es la única manera que tenemos para no vivir en la calle y no ser una carga pública. Capichi, la ley dice que las casas abandonadas, deterioradas y que esté en mal estado, podemos llegar y repararlas, vivir en ella y si podemos venderla, hasta pedir créditos con ella. ¿Qué dicen ustedes? Y este tipo de migración o de colonización en realidad es una nueva forma en el arte de la guerra. Por ejemplo, el solo hecho de inundar una región con personas obliga a las organizaciones, al gobierno local a dedicar recursos que no estaban programados para esas metas. Quiere decir que si antes teníamos un proyecto de urbanización o recolección de basura, si es que más o menos para mantener ese experimento mental, si tenemos recursos para carpetar, asfaltar la calle, y si en este montón de migrantes vamos a tener que tener esos recursos y buscarle cobijo, pagar un lugar donde alquilar un lugar donde se les pueda atender, pagar personal para que se les pueda atender, o sea, un montón de tiempo y recursos que se destina, que antes estaba destinado para otra cosa y ahora hay que correr y salvar a esta gente, que está bien, pero como vemos no es porque es una orquestación, no es porque están ahí de la suerte o al azar. Y además, como vemos con ese carajo que anteriormente, algunas de estas personas no son particularmente, vienen con la intención de mejorar su vida o de trabajar o buscar una mejor manera de superarse. Simplemente vienen con esa idea de que voy a ver qué me robo, y eso crea un choque. Y a veces las costumbres, aquí somos bastante cochinos, bastante desordenados, y a veces el anglosajón es bastante ordenado, bastante esquemático. Entonces no es lo mismo. Y lamentablemente no mucha esa gente ni siquiera sabe hablar el idioma y no llega a adaptarse a la cultura que lo está recibiendo, que le está dando cobijo, sino que quiere imponer sus malas costumbres, porque a veces no son ni costumbres, son mañas, por así decirlo. Entonces genera un choque cultural, y esto no es, de nuevo, no es al azar, no es algo que pasó porque pasó, sino que fue hecho adrede. Y esto, de hecho, en el arte de la guerra se conoce como guerra de atrición, es decir, que en el debilitamiento gradual del enemigo causado por un ataque frecuente y constante. De nuevo, si usted envía un montón de gente que no tiene ni para comer ni para dónde dormir, tiene que
así que por sentido común no va a dejar que esa gente se congele en la calle, sino que tiene que darle cobijo, tiene que dedicarle recursos que a veces ni tienen, y tal vez vienen y más. Eso quiere decir que está dejando todo lo demás para dedicarse a eso, y eso tarde o temprano va a generar consecuencias. De nuevo, esto no es una guerra como en el pasado, que llegaban con espadas suficibles, que era como solían invadir los pueblos, los bárbaros, pero igual existe ese confrontamiento de que me impongo por la fuerza. Sí, ya tal vez no tengo una espada, pero me impongo y exijo que se me trate de tal manera. Y más o menos es cuando usted ve las escenas del tercer texto, la gente afuera está con pancartas y efervescentes exigiendo que se les reciba. Que al final eso le sirvió a los intereses de un personaje muy interesante que se llama Lawrence, que literalmente es un revolucionario. Así que estoy comparando lo que está pasando ahorita en nuestros días con nuestro texto. Y cuando entremos a analizar a Lawrence, vamos a ver de que eso nos dice particularmente la firma de quién está orquestando todo ese tipo de campañas. En presentaciones anteriores hemos estudiado el tema de los revolucionarios, y eso lo quiero invitar a visitar la presentación de Dark Angel, que fue bastante extensa, donde hice más o menos un estudio comparando la iconografía de Dark Angel con el movimiento revolucionario, y que surgió de las escuelas esotéricas. No es así como nos lo pintan. Igualmente existe una corriente revolucionaria cuyas medidas activas no son propiamente la revolución armada, como decir los sandinistas o Castro en Cuba, que llegan con fusible, o aquellos revolucionarios en África que se comían hasta con machetes y de todo, sino que hay otro tipo de revolucionario que en cambio es un proceso gradual, conocido como subversión ideológica. Nuestra civilización indoeuropea, puede que a usted no le guste o no, pero el hecho es que está siendo suplantada porque los ingenieros sociales se les ocurrió que ya no les está sirviendo, o nunca les sirvió, y ahora ya es el momento de matarla o finalizarla literalmente. Está siendo suplantada por este mismo proceso gradual de subversión ideológica. Un par de noticias que han surgido así últimamente. El 9 de febrero en Estados Unidos salió esta noticia de que los representantes estadounidenses Pat Ryan y John James, y propone que si estos pasan o están en servicio militar al menos 180 días, su proceso de ciudadanía será expedita. Bueno, eso se les preguntará, ¿esto qué tiene que ver? O qué extraño, qué tiene extraordinario. Recordemos que en el argot marxista, Estados Unidos es el último bastión del imperialismo yanqui. ¿Se acuerdan los comunistas de antaño? Así es como se referían en el siglo XX a los Estados Unidos, el imperialismo yanqui. Para bien o para mal, esta federación ha forjado la historia desde 1945. Obviamente no hay que ir muy lejos para recordar los progresos que ha traído el gobierno federal a Irak, Afganistán, y ahora apoyando la causa sionista, para saber de que no solamente es una civilización perfecta. Sin embargo, está siendo reemplazada. Pero no crea que porque estamos quitando algo malo, lo que viene es mejor. No va a ser una utopía. En cambio, para estos ingenieros sociales se trata de reducir la calidad de vida, que es el tal sueño americano, de que Estados Unidos era este lugar donde se pudiera trabajar, hacerse una vida. Y si usted de aquí, de Latinoamérica, de fijo tiene algún familiar como yo, de que fue a hacer la vida a Estados Unidos y le fue muy bien, hizo una vida ya mucho mejor de lo que hubiera pasado aquí en país local. Pues bien, la idea de reemplazar a Estados Unidos no es porque tengan sentido de ética. Sí, es que Estados Unidos invade a muchos países, o la Reserva Federal está haciendo muchos estragos, está devaluando la moneda, no solamente a nivel local, sino también latinoamericano o incluso internacional. No se trata de eso, sino se trata de destruir el símbolo
que representaba las colonias norteamericanas. Y para entrar más o menos en qué trata esto, va a tener que hacer un par de referencias a estas migraciones, y que digo yo que tienen la firma de los revolucionarios luciferinos. Ahondemos un poco. Y fui un poco más atrás, de hecho al antiguo imperio asirio, que existió más o menos del 900 al 600 antes de Cristo, que tenía ciertas prácticas muy similares de hacer migraciones o deportaciones. Particularmente los emperadores lo hacían de una manera que los migrantes no pensaban que eran desterrados. Aquí tenemos a Karen Ratner en su artículo Las deportaciones masivas, la política siria de reasentamiento, donde ella más o menos introduce qué era esta práctica. Explica: como hemos visto, las élites de las áreas recientemente subyugadas eran reubicadas en el corazón del imperio asirio para el beneficio cultural y económico del imperio, y aquellos asirios deshonrados eran deportados en lugar de ser ejecutados para así redimirse ellos como colonos al servicio del rey. Para toda esa gente, la reubicación significaba proveer un mejor futuro, mientras que al mismo tiempo beneficiar al imperio, y no solo económicamente. Por supuesto, la reubicación de estos pueblos era una manera efectiva de minimizar el riesgo de rebeliones e insurrecciones contra la autoridad central. Hackner explica más adelante: las ganancias del imperio eran de suma importancia para un tercer tipo de deportación, y que afectaba por mucho el mayor grupo de números de personas y transformó el Oriente Medio de manera significativa. La indicada política de colonización, que tenía la intención de aprovechar la mayor cantidad de recursos del imperio, cuidadosamente planeado por una administración central, grupos de población dentro de las fronteras del imperio, y no solo aquellas recientemente subyugadas del enemigo, eran sistemáticamente trasladadas para así cumplir con una serie de objetivos, todos que tenían una cosa en común: tenían la intención de proveer estabilidad al imperio, política, estructural, económica y culturalmente. Quise buscar un libro. Una vez yo me acuerdo haber leído de que la técnica que tenían los asirios es que llegaban, conquistaban un pueblo, pero no venían como entraron las sopas yanquis a Francia, no venían como conquistadores, sino como libertadores. Decían: es que no hemos estado estudiando nuestros códices, nuestras largas tablillas, y tenemos leyendas de que su pueblo ha sido elegido por el dios tal, y decían que tenían cierta tierra prometida, y nosotros, nuestro deber como libertadores es liberarlos y trasladarlos a la tierra prometida. Esa era más o menos la operación psicológica que hacían los asirios sobre las poblaciones subyugadas. Y el imperio asirio no fue el único que practicó esto. Claro, de manera un poco más nefasta, por así decirlo, de la manera más superficial, Stalin gozaba de expropiar y deportar pueblos enteros a regiones inhóspitas. Por ahí estuve leyendo de que habían varios libros, novelas de gente que sufrió esto. Resulta que había unos alemanes que se establecieron, creo que del siglo XVIII, en la región del río del Volga, alemanes que emigraron y establecieron su propia cultura, su propio pueblo. Llegó Stalin, los expropió y los mandó a sembrar, si no me equivoco, a Azerbaiyán o Kazajstán, uno de esos lugares completamente diferentes de lo que ellos están acostumbrados. Y no sé si alguna vez ha trabajado en el campo. Si trabaja en la ciudad, en oficina, y lo mandan a trabajar al campo, dependiendo del campo donde sea, puede que hasta lo maten trabajando, porque esto no está acostumbrado. Eso es lo que usualmente pasaba también con los nazis, que agarraba a los judíos o los intelectuales o cualquier otra etnia que no estaba acostumbrada a trabajar picando piedra, jalando escombros. No estaba acostumbrado, sino que tal vez era gente intelectuales que trabajaban con papel en la oficina y los mandaban a los campos de concentración. Y usted no está acostumbrado a trabajo manual y con mala alimentación, muy mal descanso, poco tarde o temprano se va debilitando y se va muriendo en cámara lenta. A esos imperios les encanta hacer esto: agarrar las poblaciones y mudarlas a una región que desconocen, que pueden que odien,
y no les gusta. Si usted está conquistado, pero está en su lugar, en su hogar, usted está acostumbrado, es su terruño, usted va a luchar por eso, para defender su hogar. Pero si usted automáticamente lo conquistan y lo deportan a un lugar que ni siquiera conoce, incluso odia, por así decirlo, psicológicamente usted no tiene nada por qué luchar. Y algo que me recuerdo haber leído en Caballo de Troya de J.J. Benítez, que él decía de que pues obviamente si no ha leído ese libro es en relación a la zona de Palestina, solo eso lo voy a decir, y que en los judíos las tropas mercenarias no necesariamente eran solamente legionarios, sino también tropas mercenarias los hacían los asirios, que en teoría no eran enemigos de los israelitas. Era toda la técnica que tenían los imperios antiguos de traer mercenarios de la región del enemigo. Más o menos la idea de esa animosidad, esa diferencia, aprovecharla a favor suyo. Esa es la idea y como lo explica esta muchacha Ragna, de que usted se le presenta esto como una oportunidad de mejora, cuando en realidad lo que está haciendo es tratando de estabilizar y homogeneizar su población cautiva. Como dije, el símbolo de Estados Unidos realmente originalmente era el símbolo de prosperidad y soberanía, que recordemos que fueron un grupo de colonos que un 4% de las colonias, de la población de las colonias, decidió: no, estamos hartos de la colonia británica, hagan sus cositas y váyanse de acá. Eso es una afrenta que desde aquella época no se lo han perdonado. Colonos, campesinos, tal vez vasallos del rey, se creen independientes de decirle al soberano, al monarca, que no lo necesitan. Esta es la idea de esto y los Estados Unidos, esta idea de que la población cautiva se puede manejar a sí misma, que son dueños de su propio destino, que un pueblo puede decidir su propio destino. Esa es la idea de reemplazar a Estados Unidos. No es que lo están haciendo porque es que el Estados Unidos es la policía del mundo, que quieren desbaratar la Reserva Federal o incluso destruir la causa sionista. No se trata de que quieran ser muy éticos, simplemente quieren destruir ese símbolo y reemplazarlo con un nuevo feudalismo tecnocrático. Esa es la idea, y por eso están haciendo todo este tipo de migraciones, reemplazando la población anglosajona con personas que tal vez vienen de un trasfondo, un contexto, un toque socialista, donde papito Estado, mamita Estado le da todo. En esos textos vemos algo similar, con este montón de migrantes afuera de la ciudad, gritando que los dejen entrar, de que Wicker es malo, pero a la vez quieren que Wicker los acepte en su ciudad, que papito gobierno los rescate. Al examinar la ciudad futurista, descubrimos que realmente es un mierdero, porque es una tecnocracia, una terrible tecnocracia donde hay toques de queda, lo pasan espiando cada instante. Si por X razón hay una escena muy impactante donde si por X razón detectan que usted está contaminado o está infectado, llega la policía y lo rapta en media calle para desaparecerlo. Uno podría decir, bueno, es que la gente de afuera no sabía nada de esto, pero estamos viendo la muralla llena de armas automáticas vigilándolos y disparándoles. No, lo que hay adentro no necesariamente hay una utopía, un lugar de libertad y prosperidad. En esta ciudad vemos la programación predictiva de aquella gente usando mascarillas, toques de queda, porque sí, el virus mágico solo ataca de noche, por eso hay que poner toques de queda. O el control de monitoreo con cámaras, drones y reconocimiento facial, que fue lo que le pasó a Thomas, que tenía una especie de chip en la nuca y un drone desde arriba lo reconoció y supo exactamente quién era, a pesar de que solo le vio la nuca. Esta película, de nuevo, como dije, se lanzó en el 2018, pero nos dio una pincelada del 2020 o de las cosas que nos van a presentar ahorita. E incluso aquellas manifestaciones casi pacíficas de BLM y Antifa fueron un intento por iniciar esta revolución cultural. En nuestro texto existe este gran orador, Lawrence. Creaba un ambiente efervescente entre los inmigrantes. Habría que Wicker nos miente, nos ha robado todo. Es cierto, nos ha robado todo. Pero
como vamos a ver, los métodos de Lawrence no necesariamente eran los mejores o los que realmente hay que seguir. Ese tipo de revolucionarios, ya como dije anteriormente, los estudiamos en Dark Angel y lo podemos identificar por sus acciones. Para entender mejor las fases de subversión ideológica, porque tiene sus respectivas fases, debemos visitar aquella vieja explicación por Yura Bezmenov, donde enumera cómo funcionan las medidas activas, o algunos especulan que es el control mental sobre la población enemiga. Veamos. Actually, there are no grassroots revolutions, period. Any revolution is a byproduct of a highly organized group of conscientious and professional organizers, but has nothing to do with grassroots, which we call either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality, process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Exposed to the ideology of the enemy. In other words, Marxism-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The process of demoralization is complete and irreversible. And yet these people who've been programmed and, as you say, in place and Yes. who are favorable to an opening with the Soviet concept, these are the very people who would be marked for extermination in this country? Most of them, yes. Simply because the psychological shock when they will see in future what the beautiful society of equality and social justice means in practice, obviously they will revolt, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. The next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years to destabilize a nation, what matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. You can see it in Central America now. And after crisis, with a violent change of power, structure, and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in '68, Comrade Brezhnev said, "Now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized." This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government. Entendiendo esto como punto de partida, podemos transcribir esas mismas fases en nuestro propio texto. Por ejemplo, Lawrence introduce esta ideología subversiva entre los migrantes afuera y además tiene una red de espías de saber quién es quién, qué le sirve o qué no. Luego tenemos la infiltración de Galli, Thomas, Brenda, Newt y Freipan dentro de la tecnocracia, que si recordamos lo que explicó Yuri Bezmenov, que la desestabilización es cuando se toma control o se genera un problema en ciertas áreas, particularmente defensa, relaciones exteriores, economía. ¿Y qué es lo que ataca el grupo de Galli y Thomas? Literalmente la economía post-Atlante de la tecnocracia, que son los carajillos, se los están robando. De eso depende la civilización, la única razón por la que están ahí. Podemos decir que hasta realmente la fase de desestabilización. Luego viene la crisis, que genera el ataque de Lawrence, y es donde se inicia aquella gloriosa revolución, donde se empieza a destruir todo cuantos edificios y empieza a matarse gente. Bueno, de acuerdo a lo que estudiamos de Bezmenov, nos falta la fase final, la fase de normalización, que esto no lo vemos en el texto. Podríamos especular que es cuando ya los refugiados
toman posesión de los medios de producción y tomen propiamente la ciudad-estado. Pero eso sería luego la gran gloriosa revolución. Y hay un punto muy clave que a mí a veces me achacan o me tachan de peligroso, que a pesar de que yo abogo por la destrucción de la plantación, el control mental de nuestro planeta, obviamente no estoy de acuerdo con las medidas del revolucionario Lawrence. Como dijo Yuri Bezmenov, no existen revoluciones en base o grassroots, que él dice. No hay revoluciones orgánicas. Si están ahí es porque alguien planeó y diseñó que pasara, que es lo que mencionaba anteriormente con estos migrantes. Ya está pasando y hay mapas, y hay organizaciones ayudándoles, y hay cobertura televisiva de dónde surgen estas caravanas. Es porque alguien planeó y diseñó dichas rutas. Eso, y pasa lo mismo con los revolucionarios. Los revolucionarios no salen ahí porque es que tengo un sueño y mágicamente apareció recursos, mágicamente alguien me vendió un trailer lleno de AK-47. Si usted trata por comprar legalmente un arma, por lo menos aquí en Costa Rica usted no puede comprar un rifle automático de ese calibre. Entonces a alguien le permitió tener ese tipo de armas independientemente del país donde sea. De hecho, mis presentaciones combaten esta ideología subversiva. Mejor dicho, que no nos metan el dedo en la boca, que nos tomen el pelo, decirnos de que esto es esto, de que blanco es negro y que negro es blanco, y que tenemos que agradecer porque nos meten la mano en la bolsa. Mis presentaciones están dispuestas para introducir los conceptos realmente que gobiernan la conducta de los seres espirituales. En términos sencillos está la ley cósmica puesta en acción por Dios, no por un gobernante o por un camarada glorioso. Esa es la idea. A pesar de que yo voy en contra de todo este mierdero que se tiene, los medios de Lawrence no son los correctos. De hecho, si los propician la misma gente que tiene la plantación. Sirven a la gente de la plantación. Es una manera de regenerar o resetear la plantación. Los métodos deductivos de Lawrence no surgen de la base de la gente como Yuri Bezmenov. Están ahí porque alguien permitió que estuvieran ahí, o activan, o los activan, o alguien pagó para que sucediera de esa manera. Que esa presentación de Yuri Bezmenov, él explica de que literalmente Trotsky y Lenin, que estaban en el exilio antes de la Revolución de Octubre, los banqueros de Wall Street pagaron con oro para que fuera y comprara armas. Y si usted sabe algo de inglés, le recomiendo buscarse los libros de Anthony C. Sutton, donde él literalmente estuvo viendo los registros, los papeles, los cables, donde los banqueros de Wall Street, las firmas financieras de Wall Street, Chase Manhattan, Union Bank, giraban cheques o giraban cables donde dígale, deposita en tal cuenta de fulanito tal dinero, y resulta que ese fulanito luego agarraba el dinero y financiaba el partido obrero alemán, o que aparecían misiones de rescate de la Cruz Roja, de nuevo la Cruz Roja, y no eran ni siquiera enfermeros o doctores, simplemente eran industriales técnicos que iban a reiniciar la economía y la industria de lo que sería la Unión Soviética. Anthony C. Sutton descubrió toda esa documentación y lo puso en libros. Entonces todos estos revolucionarios, todos estos marxistas, todos estos socialistas, todos estos nazis están ahí porque alguien pagó para que estuvieran ahí. Es lo mismo que me pregunto yo viendo esa película. Si está un mundo en ruinas, ¿de dónde puta sacó Lawrence armamento y municiones de alto calibre? Porque estaban tirando misiles para destruir de alto poder. Como aprendimos, estos son los métodos de rufianes y mercenarios sirviendo a los ingenieros sociales. Hay mercenarios que tienen uniforme negro, hay otros mercenarios que tienen su propio uniforme, como el de Lawrence. Sí, por un lado, Lawrence tenía razón de criticar la metrópolis tecnocrática y las mentiras de Wicked, que era la manera en que convencer a la gente de cómo alzar los aires de los revolucionarios. No obstante, sus motivos eran deshonestos. No lo hacía porque era un soñador. De hecho, la única razón por qué Thomas pudo entrar a la ciudad es porque tuvo que hacer un trato con Lawrence. No, él era un hombre de negocios, básicamente.
no era un soñador como nos quieren presentar, o lo que se quiere presentar ante la muchedumbre. Por el otro, su solución no fue la correcta. En realidad lo que hizo fue robarse y destruir lo que la gente adentro tenía. Si uno quisiera hilar un poco más delgado, podríamos especular de que Lawrence introdujo la crisis en el momento idóneo, que eso se lo ven en el tercer filme, que Ava y Therese están presentando los avances de la cura y que por favor les den más tiempo, más recursos, y uno de los del comité de la ciudad, de los que gobierna la ciudad, dijo, no, la verdad es que estamos pensando en mejor dirigir nuestros recursos en movernos a otra ciudad-estado, fundar en otra ciudad-estado, que también es la solución que te ofreció Janssen. Entonces está como muy a propósito, donde ya han dado por perdida la ciudad-estado, y en eso aparece Lawrence con su revolución. Entonces está como muy casual, pero igual estamos hilando un poco delgado de que está introducido ahí para destruir, como justificar la destrucción para movernos a otro lugar, enfocarnos en otro refugio, en otra ciudad-estado. Y hay una presentación en mi sitio web donde traduje de Robert Sepper La magia monetaria, que es más o menos una buena introducción a este pueblo, por así decirlo, que en algunos casos podríamos relacionarlos con esos resplandecientes que hemos estudiado en esta presentación. Entonces les recomiendo visitarla y hacer la comparación. Tal vez no sean los mismos, tal vez sea la misma mentalidad, ese virus mental que está dañando nuestra humanidad, de que cada vez que hay un problema toman operaciones y se mueren. En ese video hablamos de los fenicios o los cananeos, que su colonia más importante era en Tiro, en el Levante, en el Oriente Próximo, que cuando tarde o temprano perdieron ante Alejandro Magno, luego ante Roma, y movieron sus operaciones a Roma. Lo hacen de una manera que no entran como conquistadores, sino entran como socios comerciales, traen dinero, traen capital, y cuando Roma cayó, tomaron sus cositas y se fueron para la ciudad del norte de la península itálica, y particularmente Venecia, que Venecia se convirtió, que en ese mismo video nos explican que se convirtió en esta especie de imperio mediterráneo, que incluso desosaba imperios, que la Cuarta Cruzada de hecho no tenía nada que ver contra el Islam, literalmente fueron los francos, la flota veneciana con los normandos atacando Constantinopla, que en teoría era un cristiano. Entonces, y tarde o temprano Venecia desapareció como potencia, pero aún así estas familias, este pueblo mudó sus operaciones a Ámsterdam y Londres, y hay un estudioso que se llama Daniel Stulin, que le llama la nobleza negra, que dice que todo ahora sigue desde la ciudad de Londres. Entonces esa idea de cortar operaciones acá y movernos a la siguiente base no es nada nuevo. Como dije, mis métodos no están de acuerdo con los de Lawrence o estos revolucionarios, estos revoltosos, porque al final lo que está haciendo uno es destruyendo lo que no es de uno. Muy fácil ser revolucionario cuando uno no tiene nada que perder, o lo que está destruyendo no es de uno. Muy fácil destruir la propiedad ajena cuando uno no tiene interés, pero muy diferente si usted viene y le destruyen esa propiedad porque se creían muy revolucionarios. Es muy diferente eso. Entonces la verdadera manera de destruir la tecnocracia es construir algo mejor, una contracultura, y ojalá bien lejos en la misma naturaleza. Especialmente si vemos en el texto mismo, ese fue el sueño de Vince, que es este fotograma que estamos viendo aquí con Thomas, que ellos realmente no eran como Lawrence, que querían infiltrarse y volarle plomo, por así decirlo vulgarmente, volar bala, destruir con misiles la ciudad-estado. En cambio querían superarlo con una comunidad voluntaria. Junto con Thomas y Mary y Frypan y Newt y Brenda y Jorge, se dedicaron a rescatar las mentes, corazones y cuerpos del futuro, que son jóvenes. Y solo utilizaban la fuerza física, ni siquiera podemos decir que utilizaban violencia, porque estaban rescatando, no estaban violentando los derechos de los jóvenes, más bien al contrario, los estaban liberando.
Su contrapartida, Lawrence utilizó estos métodos revolucionarios como la violencia, extorsión, como dije, porque permitió a Thomas llegar adentro de la ciudad solo haciendo un trato con Lawrence. Y ante todo la destrucción, que eso siempre me chocó mucho de este texto que nos presenta en esta revolución. Pero lo que hizo fue entrar a destruir todo, y la gente que vivía adentro la dejó sin casa, la dejó sin trabajo. Si que realmente quiere cambiar algo, construya su mejor versión. Sí, puede ir a rescatarlo, puede presentarle ya dentro de la tecnocracia, pero no puede obligarlos, que es muy diferente. Y así tal cual terminan todos los líderes revolucionarios. De hecho, terminan siendo peores que su antecesor. De manera simplista podríamos decir que Lawrence no quería arreglar nada realmente, sino que envidiaba lo que tenían los demás. Y la gente que es muy envidiosa, lamentablemente, quiere lo que los demás tienen, pero algo dentro de su propia psique, ya sea el miedo o inseguridad, les impide conseguirlo por sus propios medios. Entonces al final casi que se terminan destruyendo lo que tienen los demás con tal de reducir a la persona a su mismo nivel. Se siente igual de mal que él. Misery loves company, que es el dicho. De hecho, este fue el discurso para iniciar el combate. Que Wicked nos ha quitado todo, que Wicked nos ha mentido. Sí, Wicked miente, ya lo hemos ido descubriendo esta presentación, pero hay que ser más inteligente y entendiendo el texto bajo esa perspectiva más actual de que estos líderes revolucionarios. Está su versión ideológica, nos dice cuál es su objetivo, sus medios. No son como en el 2003 que llega Donald Rumsfeld y George Bush volando bala sobre los pobres iraquíes que no tienen nada que ver en el asunto, o invadieron Afganistán cuando era solamente el Talibán, y ahí hasta Briben fue que tuvieron que salir con el rabo entre las piernas. Ese era el método antiguo. También está el método revolucionario de subversión ideológica, invasiones masivas o migraciones, deportaciones, colonización masiva. Y todo esto nos dice que la diferencia entre Lawrence, Jansen, Eva, en contrapartida con Thomas, Mary y Vinnie, y obviamente los amigos Fry, Pan, Newt, Brenda, Jorge, nos dice que realmente ellos eran rebeldes, igual que en este mundo. Por ejemplo, los laberintos restantes, ni en la ciudad-estado, nadie sabía quién era Thomas, nadie sabía quién era Mary o Vinnie, solamente obviamente la gente de Wicked. Pero para el colectivo eran desconocidos. No obstante, su influencia podía destruir a Wicked, eran mucho más importantes. A pesar de ser desconocidos, su poder estaba ahí. Mientras que los tecnócratas como Teresa son esos tontos útiles de nuestros días, que salen dando conferencias en Tech Talks, ahogando por su propia esclavitud, y todos salen y la aplauden, bravo. Eva y Jansen son ese estado oculto, el Deep State, esos ingenieros sociales que la mayoría rehúsa incluso a saber que existen, o lo tachan como si fuera una ficción. Entonces, amigos, eso ha sido por el momento. No sé si tenga otra parte más adelante, tal vez ya en lugar de conclusiones, pero quiero moverme a otro tema que tengo como decir, una espinita que me está punzando, que quiero entrar en detalle. Pero de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Ya saben, que no le metan el dedo en la boca, no haga el daño a nadie más, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.